Bueno, un nuevo encuentro de esto que es doctrinas entre mate y Biblia. El tema que vamos a tratar hoy está vestido de tanta reverencia que nos cuesta tocarlo así, porque sí. Da la sensación de que uno al hablar de estas cosas habla a la ligera. O habla, como decía Jairo hace unos minutos atrás, antes de encender esta grabadora, lo habla mecánicamente. Hicimos 2 videos atrás. El anterior hablaba de la elección y el primero hablaba sobre la depravación en el hombre. El que sigue es el asunto de la expiación, pero al hablar de la expiación estamos hablando de un hombre que no es un hombre, estamos hablando de Dios, pero que también es hombre porque se tuvo que hacer hombre, y estamos hablando de una cruz oscura, ensangrentada, de una tarde que se puso negra con un terremoto. Estamos hablando del Gólgota, del Getsemaní. Y sinceramente no nos da para tocar este punto de forma teórica, porque estamos hablando nada menos que de la muerte de nuestro Salvador en la cruz del Calvario. De todas maneras, el estudio nos obliga a tomar un poco de teoría y vamos a tener que mostrar las 3 propuestas que se dan, porque venimos con este estudio del arminianismo y del calvinismo. Los universalistas dicen que Cristo murió para salvar a todos los hombres sin distinción. Esto quiere decir que alcanza a todos, que no va a haber quienes no se salven. Los arminianos dicen que Cristo murió para no salvar a nadie en particular. Esto es, cualquiera puede venir a Cristo, no hay acepción de personas, con la condición de que el hombre crea y se arrepienta. Es el que humanamente parece el más correcto, porque lo hace ver a Dios muy justo y brindando una condición y algo muy interesante para toda la raza humana. El tercero es el más tajante, el más crudo, y es el calvinista. El calvinista dice que no es para todos, que Cristo en realidad murió en la cruz para salvar a un determinado grupo de personas. Antes de ir a la teoría, vamos a irnos un rato a esa noche del Getsemaní. Vamos a pasar un ratito en ese huerto viendo cómo suda grandes gotas de sangre. Vamos a caminar ahí con él. Hay una escena muy opaca. Ese hombre está solo ahí. ¿Qué hora? ¿Qué dice? Yo quiero... ¿Qué dice esa noche él ahí? Una parte donde Jesús ora en el Getsemaní, está en Mateo 26, 38, donde dice lo siguiente: entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y velad conmigo, pide ayuda. Está solo, los discípulos están ahí, pero se durmieron. Y hay 3, no están, los demás están más lejos y están re dormidos. También es muy... 3 se durmieron igual. Es muy importante, y creo que es la parte más importante de toda la escena de Getsemaní, la oración que Cristo hace.
sudando sangre en su agonía, él orando a su Padre le dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y hay una meditación muy clara. Bueno, las gotas de sangre dicen que hay una causa, que eso se llama hemadritosis, que suele suceder cuando es extremadamente grande la agonía. Sí, sí. Dice que los poros se abren de tal forma que en vez de salir agua sale sangre. No hubo... Bueno, yo no conozco otros casos, pues no somos médicos, pero de acuerdo a una explicación médica dice que... Sí, se produce por una gran o una enorme presión emocional. Una enorme presión emocional. Y ahí nos muestra el lado humano. Cristo literalmente sudó sangre. Sudó sangre. Sí, sí. Pero estamos viendo la parte humana de Dios. Ahí estamos viendo los dos componentes. ¿Qué quiere decir con esa oración? ¿Tienes miedo? Cristo sabía que venía a morir. Él lo sabía. Sí, ¿Qué, ahora se asustó? Eso creo quiere decir un alma carnal que leyó por primera vez la Biblia o que la leyó 1000 veces pero con una mente carnal, interpreta que Cristo se asustó. No, primeramente, sabemos, Cristo, como lo decíamos, era un hecho carne, humano. Pero él no se había asustado. Él no es que había renunciado o que cuando dice pasa de mí esta copa. Él sabía lo que se venía. Era más que menos la ira divina de Dios lo que le venía. Y lo que está mostrando ahí es la debilidad propia de la parte humana. El hombre se asusta, el hombre tiene temor. Estaba aterrado, estaba solo. Dijo Gaby, mi alma está turbada hasta la muerte, dijo el Señor, y después suda sangre en su agonía. Por eso este punto no era para tocarlo en teoría y nada más. Después la oración, pasa de mí, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿De qué copa habla? La ira. Como dice Gaby, la copa, en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, cuando se habla de la copa de Dios, se habla de la copa de la ira de Dios. Está hablando de la ira de Dios y justamente el tema que vamos a tocar, toda la ira de Dios. ¿Para quién era la ira? La gente no lo sabe. A veces nosotros hablamos como por decantación, como pensando que la gente lo da por asentado, pero yo les puedo asegurar que la mayoría, el grueso de la humanidad hoy no sabe de qué se trata la ira de Dios. Si no la tomaba Cristo, ¿quién la tomaba? Nosotros. Era tuya esa cosa. Toda tuya. Toda nuestra. ¿Y qué significa la ira de Dios? ¿Qué contenía la ira de Dios? ¿A dónde me llevaba la ira de Dios? ¿A dónde me transportaba esa copa? Infierno. Tenía una condenación eterna. La ira de Dios sí se manifiesta en una condenación eterna. Muchos dicen que el infierno es el infierno porque Dios no está allí. Y eso es una mentira. Es la ira de Dios. El infierno es el infierno porque allí está la ira sin misericordia. La ira sin misericordia. Toda la ira de Dios, toda la justicia de Dios es manifestada en el infierno. Y voy a decir algo que parece loco, pero el infierno está gobernado por Dios. Parece loco porque hoy no se habla de esto, pero la palabra de Dios es locura. No al que se salva precisamente, No. pero al que no se salva es locura. No entiendo. Lo que estamos hablando hoy es una locura. Se bebió el infierno. Tu infierno, mi parte de infierno. Y cuando hablamos de infierno no hablamos de un mes de calor, de 2 meses de llamarada.
una eternidad. La condena era por la eternidad. A veces no tenemos idea de lo que estamos diciendo cuando hablamos de infierno. Pero es eternidad, de tormento, de vivir con la conciencia cargada toda la eternidad, acusándote en medio de la llama, la culpa. Este hombre Dios se bebió el infierno. Si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cómo no tener una complicación en su parte humana? Yo creo que nosotros, el hombre en sí, a pesar de lo espiritual que pueda ser, que no es nuestro caso, ¿no? Pero lo espiritual o todo lo elevado que pueda ser el hombre hacia Dios, sin embargo, toca la ira de Dios de una manera teórica, pero Cristo... Casi banal, cuasi banal. Sí. Muy superficial, de la cabeza nomás. Sí. Pero Cristo, siendo Él Dios, siendo Él el Mesías, Él realmente conocía la ira de Dios. Él realmente conoce los juicios de Dios, la justicia de Dios, porque Él era hombre, pero también era Dios. Y Él era el justo. Él era Él. Cuando hablan de sufrimientos de Cristo, hablan de los sufrimientos corporales, sí, fueron tremendos. Sí, pero no era esa la copa a la que se refería a él. A ver, si vamos a hablar de tormentos corporales, hubo muchos mártires que quizás lo sufrieron más. Sí. Sufrieron más. La copa a la que Cristo se refería no eran los sufrimientos corporales ni emocionales. Él cargó el pecado de... Todo el pecado cargó en sus hombros. Todo el pecado cargó. De todo su pueblo. Todo Lo que pasa es que también ya habría que entrar también mucho en lo que es el pecado en sí, la naturaleza del pecado, el alcance del pecado, lo horrible, lo asqueroso que es el pecado. Y muchas veces creemos que el pecado es mentir, y muchas veces creemos que el pecado es robar y que el pecado es... Y eso son solamente consecuencias del pecado, es fruto del pecado. El pecado es una naturaleza. Y las acciones son consecuencias del pecado. Toda acción mala que el hombre puede hacer es consecuencia del pecado y no es el pecado en sí. Y en eso hay algo terrible para destacar. De esto sabemos porque somos pecadores. Tu naturaleza es pecadora. Pero hay algo terrible. Porque dice, al que no conoció pecado. Al que no conoció pecado, se hizo pecado. Se hizo pecado. Es tremendo. Es tremendo. Yo quería citar una porción, no sé si será justamente, pero donde habla justamente cuando ya está siendo crucificado, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Justamente estábamos diciendo esto. Dios lo dejó, lo abandonó porque Él se estaba haciendo pecado por nosotros. Claro, porque muchas veces dicen que fue otra cosa, que Dios lo vio, pero literalmente es eso. Se hizo pecado. Y Dios es un Dios santo, que aborrece el pecado. Cristo, mira, voy a decir algo que parece muy atrevido, pero espero poder explicarlo como lo explica Lutero, ¿no? Que Lutero es muy hábil, ¿no? en la enseñanza, pero él dice, ya
repito otra vez, espero poder explicarlo como lo dice él y que no se malinterprete. Lutero dice, Cristo fue el mayor de los pecadores. Cristo se hizo el mayor de los pecadores. Él cargó con los pecados de todo el mundo, con los pecados del mundo entero. Y si Él no se hubiera hecho pecador, si Él no hubiera sido el mayor de los pecadores y hubiera pagado como el mayor de los pecadores, entonces tendría que haber pagado yo. Y tendría que haber pagado Gaby, tendría que haber pagado Juan y todos aquellos por los que Cristo murió. Sin embargo, Cristo se hizo el peor de los pecadores para que nosotros seamos hechos justos delante de Dios, para que su justicia no sea imputada a nosotros. Esto es expiación. Expiación es borrar el pecado, desaparecerlo, literalmente quitarlo, ya no existe más. Es un lavamiento, la expiación. Lo que hay que destacar y dejar en claro, muy en claro, es que esta manera era la única manera de que la justicia divina quede satisfecha. Claro, lo vemos también claramente a la justicia cuando Cristo afirma y le afirma al Padre cuando le dice Él, consumado es. Consumado. Todo está hecho. Ahí vemos claramente que la obra es de Él y solo de Él y que el hombre no tenía nada que hacer ahí. El otro día escuché una prédica de estas sentimentaloides que hoy se predican para tocar las fibras del corazón. Y este predicador decía, como alentando a la congregación a algún tipo de esfuerzo, les recordaba cómo le habían fallado los discípulos en el momento de la cruz. Y este predicador les decía, ¿y a dónde está Pedro? ¿Y a dónde está Juan? ¿Y a dónde está, no sé, dónde están? Y si usted estuviera ahí, piense en esto, lo dejaron solo. Como alentando a que eso fue un error y no hay que cometerlo y cosas por el estilo. Y es como embarrar una fotografía o embarrar un cuadro exquisito, porque el tema es que Cristo ahí tenía que estar solo. Ahí no tenía nada que hacer Pedro, Juan no tenía que estar ahí. Cambiemos ese cuadro y agreguemos a Juan al lado. ¿En qué termina la película? Que Cristo y Juan hicieron lo que tenían que hacer. Tampoco, a ver, hay un juego de palabras y psicología, ¿no? Hay mucha psicología en esas meditaciones porque se está pensando de que si hubieran estado Pedro o Juan o Jacobo, se está pensando de que las agonías de Cristo hubieran disminuido, de que Cristo hubiera sido fortalecido por los hombres, de que Cristo necesitaba que alguien le palmee la espalda y le diga, Señor, seguí adelante, tú puedes. Y eso no hubiera cambiado las agonías y los sufrimientos de Cristo, no lo hubiera cambiado. Hay mucha psicología barata y anticristiana. Y siempre la insistencia de colaborar con que el hombre se sienta colaborador. Con la obra. Siempre está esa tendencia, colaborar con Cristo. Queda claro, el Cordero tenía que estar ahí solo. El Cordero se tenía que ir solo y llevar los pecados del pueblo. Sobre la cabeza del Cordero se imponían las manos y se confesaban los pecados de todo el pueblo. ¿Y qué hacía el Cordero? Se iba. Sí. Desaparecía solo. Así fue literal la figura.
Tenía que estar solo. solo. No había otra manera de pagar. La justicia divina demandaba un pago. Ese es el pago. Cristo. Hay una pregunta simple, muy simple. Si hubiese habido algún justo, si algún hombre desde Adán hasta aquel día en el Gólgota hubiese guardado todos los mandamientos al pie de la letra y con gran pulcritud, ¿hubiese hecho falta que venga Cristo? Vamos a hacer una introducción. No existió, eso es sabido, que no existió, ni existe, ni va a existir alguien que pueda cumplir los mandamientos al pie de la letra. Y aparte de eso, supongamos que pueda llegar a cumplir los mandamientos, también estaría pecando, porque lo que justifica es la fe en Cristo. Y cuando uno trata de justificarse por medio del cumplimiento de la ley, está faltando a la ley de la fe. Está siendo desobediente a la ley de la fe en Cristo. Entonces puede cumplir los 10 mandamientos y toda la ley mosaica si quiere. Que si no tiene fe en Cristo también está pecando. También está pecando. Y también es culpable. Ya tendría que cumplirse toda la ley mosaica en espíritu. Porque la palabra de Dios dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero no existe. No existe hombre que ni existió ni va a existir. Y es bien la palabra introducción porque ahora sí, después de haber paseado un rato por esta escena tremenda del Calvario, sí vamos a las preguntas lógicas. Existen, como decíamos, 3 opciones. La universalista, que dice que murió por todos los hombres. La arminiana, que dice que Cristo murió para no salvar a nadie en particular. Y la calvinista, que dice que Cristo murió por un determinado grupo de personas. ¿Primera, segunda o tercera? La tercera, obviamente, porque la primera, algo simple. Murió por todos. Murió por todos. Entonces todos los hombres serían salvados. Y como dijo Jairo anteriormente, ¿y en dónde coloco el infierno? Entonces, ¿para qué vino el infierno? Está el infierno. Sí. No me da. O sea, como desbaratamos la segunda opción, Cristo murió para no salvar a nadie en particular, pero con la condición de que claro, no le ahí crean. ya Cristo hace el 99% y vos tenés que hacer el 1%. Exactamente. Sin ese 1% el sacrificio de Cristo es ineficaz. Es pisotear la sangre de Cristo. Yo siempre uso ese término a todo aquello que le reste mérito, que le saque la eficacia al sacrificio de Cristo. Yo uso ese término y la palabra de Dios también lo usa. Es pisotear la sangre de Cristo, porque sin ese 1% nuestro sería ineficaz el sacrificio. Hay mucho para tocar, pero queríamos no ser tan teóricos, sino más bien rendirnos ante la escena de la cruz y que la cruz hable por sí misma. Porque ahí sí es fácil preguntarnos si, como dicen los arminianos, el hombre puede creer, darse vuelta de su condenación cuando él quiere y volverse a la cruz y decir, bueno, me cansé de pecar, Cristo, acá vengo. Después de haber descrito semejante escena, semejante tragedia, ¿calza esta teoría? No, Porque si no, ¿para qué vino Cristo? Si el hombre puede justificarse, si el hombre puede inclinarse, así sea en el solo hecho de aceptar, como que yo no creo en eso de aceptar a Cristo en su corazón, eso es una herejía, pero si el hombre pudiera inclinarse en un mínimo grado hacia Dios,
entonces por demás vino Cristo. Es en vano el sacrificio, porque el hombre podría haberse salvado por sus medios. A ver, el sacrificio es justamente el Hijo de Dios, porque el hombre no podía. Nunca pudo. No podía. Y no fue un ángel del cielo, porque el ángel del cielo hubiera sido muy imparcial. Sí. El sacrificio y el alcance. Sí, son misterios divinos, pero que nos abren la cortina y nos dejan claro el mensaje. Tú no puedes. Solo Dios. Tú no puedes. En medio de todo el misterio, esto queda muy claro. Lo que sí me gustó, tu palabra, eficacia. La palabra eficacia es una palabra que me encanta. ¿Hasta dónde es eficaz? La expiación en sí es suficiente para cubrir los pecados de todo el mundo. De todo el mundo, y hablando literalmente de todo el mundo. Es suficiente, pero es eficaz solamente en los escogidos. Claro, porque hoy también, no sé si yo acá lo quería mostrar, capaz que usted también. Hoy se le lee a los congregantes que se congregan, le dicen, en donde vemos en Juan 3:16, Sí. que se le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero yo me voy un poquito más atrás, en Juan 17:9, y donde Cristo ora por los discípulos, pero dice yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, por ellos, por los tuyos, porque tuyos son. Y está muy claro. Pero vamos un poco más allá de esta palabra eficacia, porque muchas veces se dice, bueno, ahora Cristo te salvó, hablan de la cruz, hablan del sacrificio y hablan, como decíamos, de los sufrimientos de castigo, es decir, de la corona de espinas, de los clavos, de los desprecios. Y te dicen, bueno, ahora Cristo hizo esta parte, ya tus pecados han sido perdonados, ya sos salvo, pero de ahora en adelante hay que cuidar la salvación. Por eso esta palabra eficaz me gusta. Y en ese sentido le pregunto ahora, ¿hasta qué punto es eficaz? Cristo me salvó hoy, pero si mañana peco, Me salvó. qué lindo es escuchar eso así. Es una respuesta tan simple la que diste. La salvación es eterna. Es Mira, así. Todos, dice San Juan en su comienzo, a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí. Yo tengo mi nenita que se puede portar mal, hablando tontamente, ¿no? de algo muy superficial, pero no va a dejar de ser mi hija. El derecho de ser mi hija ya está dado. Lo mismo es con el Evangelio y con Dios como Padre. Todo aquel que recibe a Cristo como Padre, o por Padre, mejor dicho, es hijo de Dios. Y Dios tiene su disciplina para corregirnos, pero no es la condenación eterna. Cuando un elegido, cuando un salvado peca, no es que se va a ir al infierno. No se va a ir al infierno, ya fue salvado, ya fue comprado. Porque si no se puede decir de que el sacrificio de Cristo es eficaz, pero no es eficaz. Y no. Es hasta cierto punto, llega hasta donde tenga que hacer yo. Hasta después tengo que hacer yo. Yo termino de hacer eficaz el sacrificio de Cristo. Y no es así. No es así. El sacrificio de Cristo te salva hoy, mañana, pasado y por toda la eternidad. Salvo. Acá dejamos este punto.
tal vez no hubo tanta teoría, tal vez no hubo tanto desarrollo doctrinal, porque estamos hablando nada menos que de la cruz, de un Cristo crucificado, sangrando. Estamos hablando de una sangre muy bendita, que me limpió, y que te limpió, y que nos salvó. Te dejo con esta frase del Dr. Owen que dice: si tú has mi libertad logrado y gratuitamente en mi lugar padeciste la completa ira divina, pago doble por Dios no será demandado. De la mano sangrante de mi fiador primero y luego otra vez de la mía. Que el Señor te bendiga en este